vespre. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido hoy a la presentación de Derecho Natural de Ignacio Martínez de Pisón. Para mí es un honor realmente estar aquí, pero es mucho más eso porque, bueno, ya hace muchísimos años que soy fan de Ignacio Martínez de Pisón y también hace unos cuantos años, no tantos, pero bastantes, que somos buenos amigos, con lo cual nada me podía hacer más ilusión que estar hoy aquí presentando este libro. Y además el libro me ha encantado, me ha entusiasmado, me ha hecho reír, me ha hecho llorar. Yo no lloro con facilidad. Bueno. con lo cual para mí es un 10 estar ahora aquí. Y me gustaría empezar con una anécdota que pasó este sábado. Fui a una calçotada. En la calçotada había 5 abogados, con lo cual podíamos hacer lo que quisiéramos porque estábamos todos salvados. Entre los abogados y yo, que soy periodista, me parece que se contaron muchas mentiras. Pero bueno, cuando habíamos comido ya los calçots y nos sentamos todos a la mesa, ahí con las carchofas y la butifarra y todo esto, se me ocurrió preguntarles qué era el derecho natural. Y entonces, lo curioso es que los 5 abogados solo estaban de acuerdo en una cosa: derecho natural es una asignatura de primero de carrera. Lo demás no supieron contestar. Uno me lo relacionaba con las religiones, otro me lo relacionaba con los principios atávicos y ancestrales, otro me lo relacionaba con los juicios de Nuremberg, y me pareció una respuesta maravillosa para hablar de este libro, para hablar justamente de este libro, porque habla de la transición, pero también habla de Ángel, que es el narrador, que precisamente acabará estudiando Derecho, hará Derecho Natural, y se pregunta, ¿qué pasa cuando el derecho y la justicia no coinciden? ¿O de qué sirve una ley justa y válida si no se puede hacer cumplir? Esta novela transcurre a finales de los años 60 hasta finales de los años 80, toda la época de la transición, y nosotros crecemos con el narrador, con Ángel, crecemos con la ciudad de Barcelona y crecemos con la democracia. Vamos todos juntos en esta vía, ¿no? Vamos viendo cómo es la transición. Ahora se está cuestionando mucho cómo fue esta transición, pero en aquel momento era lo necesario o no era lo necesario. Es uno de los temas que se plantean, es uno de los trasfondos de esta novela. Y como las familias las hacen las personas, Martínez de Pisón lo que hace es un retrato familiar para hacer así un retrato social y en este caso también un retrato político. Todo empieza una noche a la 1 de la madrugada, cuando Ángel, que tiene 5 años, vive con su madre. De repente llaman a la puerta y es el padre. El padre es un tarambana, es un desastre de hombre, es un caradura, es un actor de películas de serie B, de spaghetti western, etcétera, que acabará dedicándose a imitar a Demis Roussos. Y bueno, es un hombre que entra y sale de su casa cuando le da la gana. Desaparece durante años, luego vuelve a aparecer. Y bueno, todo el mundo tiene que adaptarse a este hombre. Y a mí me gustaría empezar por esta figura, que para mí es la protagonista, es un hombre entrañable a todo esto, ¿no? Pero esta figura del padre, que es casi como el hijo adolescente. Normalmente son los hijos los que desestabilizan las familias, porque dan muchos problemas, pero en este caso es el padre el que desestabiliza la familia, el que es un desastre, y es el hijo, es Ángel, es el narrador, el que sería como el responsable que intenta llevarlo por el buen camino. ¿Por qué decidiste un personaje tan fuerte y tan complicado para la figura del padre? Bueno, buenas tardes. Aparte de ser amigos, la verdad es que yo admiro mucho a Llucia precisamente por un libro que es también una historia de una familia, que es más o menos tu familia. El libro se llama Tot allò que una tarda va morir en las bicicletas, todo lo que murió una tarde con las bicicletas, y donde aparece un padre, que resulta que ese padre sí que es real. Yo te dije, cuando leí este libro, digo, es que qué bien me cae tu padre. Y tú me dijiste, es que además se parece a ti, ¿no? Ese es el típico que vota a los socialistas, que tiene tu edad más o menos, que cae bien a todo el mundo. Digo, joder, es que ya lo veo, es que ya entiendo por qué me gusta tanto tu libro. Entre otras cosas, no solo porque esté bien escrito y cuentes historias maravillosas, sino porque además hay un personaje ahí con el que me siento muy identificado. Perdona, pero hemos venido a hablar de tu libro. Ya, hemos venido a hablar de tu libro. Bueno, es un libro estupendo, el tuyo, y es un libro en el que curiosamente el padre hace de padre y los hijos hacen de hijos, ¿no? En cambio, en el mío es al revés. El padre hace de hijo adolescente y el hijo es el que pues tiene que asumir el papel precisamente de la persona sensata, de la persona que tiene que poner orden en la vida de los demás, que tiene que arreglar lo que los otros estropean, ¿no?
en realidad todas las novelas de formación son un poco así, son novelas en las que unos aprenden de otros y en las que, pues, ves cómo las relaciones pueden más o menos enriquecer a todos, ¿no? a ambos personajes. Bueno, sabes que es una novela de humor porque lo notas desde el principio. Me gusta que te haya hecho llorar, pero me hace más feliz que te haya hecho reír. O sea, yo creo que es muy difícil hacer reír con las novelas. Es relativamente difícil hacer reír con las películas, pero ya con las novelas es complicadísimo, ¿no? Y meter de vez en cuando un momentito de humor, pues a veces incluso te lo reprochan, ¿no? Porque parece que la literatura tiene que ser un poco más solemne y tener menos humor, y a mí en cambio me gusta mucho que haya humor, y ese padre que es un adolescente pues permite que haya mucho humor. Precisamente los tarambanas nos caen bien, ¿no? Es decir, a lo mejor en la vida real un tío que te está pegando sablazos, un tío que va dejando pufos por todas partes, un tío que aparece y desaparece y que es injusto con su mujer y con sus hijos. En la vida real es mejor no tenerlo muy cerca, pero en las novelas son simpáticos y nos caen bien, ¿no? Y entonces yo creo que lo que ocurre con este personaje, que te cae bien, ¿no? Que te cae bien por motivos diferentes a los que me cae bien tu padre en tu novela, ¿no? Pero, ¿te inspiraste en alguien? Bueno, siempre te vas inspirando en mucha gente, ¿no? Vas mezclando rasgos de diferentes personajes y no puedes evitar en algún momento, yo no puedo evitar en algún momento recordar como algunas de las cosas que dicen algunos de mis personajes se las he oído a otras personas, o algunas de las actitudes que adoptan se las he visto a otras personas. Pero en principio los personajes, a mí lo que me gusta es precisamente crear, ¿no? Es decir, tener ese poder demiúrgico, ¿no? de crear vida. Tú, de repente eres alguien que estás creando vida de la nada, porque no son más que palabras, o sea, que son palabras que según cómo las combines pueden dar lugar a una mezcla, a una sopa de letras, que donde nada tiene sentido, o por el contrario puede dar lugar pues a algo tan maravilloso como personajes que son de verdad, que son de carne y hueso. No solo eso, a personajes que te pueden emocionar, a personajes que te pueden hacer reír, a personajes con los que sufres cuando ellos sufren y con los que disfrutas cuando ellos disfrutan. Eso creo que eso es una magia impagable que tenemos los escritores. Tú eres hipster y no lo sabes. ¿Soy hipster yo? Sí. Joder, si yo todavía a los hipsters les llamo hamsters. Resulta que ahora se ha puesto de moda en las películas indie utilizar música mainstream para las bandas sonoras, y Demis Roussos es la banda sonora de Un hombre llamado Ove, que podemos ver ahora en la cartelera, que es una película indie hipster. Sí, la sueca esta que sí. la iba a ver ayer yo, pues, precisamente esta película. Mira, Demis Roussos es la banda sonora. ¿Qué me dices? No, si yo, hombre, en ese duelo de titanes que era Demis Roussos contra ABBA, yo estaba más a favor de Demis Roussos, ¿no? Yo no sabía quién era, tengo que reconocerlo. No, ya, es que tú eres muy joven, sí. Bueno, ahora ya sí, llega el momento de decir las edades y yo sí que viví la transición y tú no. Yo nací con ella. Tú naciste con la Constitución prácticamente, ¿no? En el 77. Claro, yo no la voté, fíjate, no la voté por muy poco, porque yo nací el 27 de diciembre y entonces, de hecho, podría haberla votado, porque la Constitución se vota en diciembre, pero yo todavía no había cumplido los 18 años. Sabes que hubo una ley previa que rebajó la mayoría de edad de los 21 a los 18 años, para que precisamente pudieran votar pues, ya mayores de edad de los 18, no como 21 que era la anterior. Y mi hermano, que tenía 19, fue a votar y me dijo que mi nombre estaba ahí en la lista de los votantes. Digo, ya, pero si yo es que todavía no tengo, porque había metido a todos los nacidos en el año 60, ya teníamos derecho a votar, a pesar de que a mí me quedaban todavía 10 días, ¿no?, para cumplir los 18. Y al final, pues mira, no fui, pero podría decir, en fin, que la voté, ¿no? Porque por muy pocos días no llegué a votarla, pero claro, tú naciste justo entonces. O sea, realmente son dos generaciones, la generación que conoció el franquismo, la mía, y la que ya nació en democracia, ¿no? Sí, sí. Ahora hablamos de otros personajes, luego si quieres volvemos a este tema, porque me gustaría hablar también del papel de la madre, ¿no? Ella representa la liberación de la mujer. Empieza aceptando, al principio es una mujer abnegada que acepta que su marido sea lo que es, y lo acepta cada vez que viene a casa y lo acoge, y bueno, da igual que haya montado una segunda familia paralela, y todo esto ella lo acepta, ella está contenta con eso, y poco a poco va tomando las riendas de la familia. No solo, bueno, las riendas de la familia es imposible porque es una familia totalmente desestructurada, pero bueno, va tomando las riendas sobre su propia vida y un poco sobre la de sus hijos, tanto que se vuelve controladora, ¿no? Pasa de ser una mujer completamente pues eso, dependiente de su marido, haga lo que haga, a ser totalmente independiente, incluso demasiado, bueno, pues eso, controladora. Sí, autoritaria o absorbente, ¿no? Es que, claro, el papel de la mujer aún cambia más con la llegada de la democracia.
Te recuerdo que durante el franquismo la mujer era considerada una menor de edad, no tenía derecho a sacarse el pasaporte por sí misma, ni abrir una cuenta bancaria, ni a montar un negocio. Para todo necesitaba la autorización del marido. Con la llegada con la transición, de repente cambia el papel de la mujer. Ya no solamente es que haya una democracia, es que además son los años en que la mujer empieza esa carrera hacia la igualdad. Y el simple hecho de que mujeres educadas en un régimen anterior en que eran consideradas menores de edad pasen a ser un poco más dueñas de su destino, también tiene una gran dosis de desconcierto. Es decir, con esa educación que habían recibido las mujeres durante el franquismo, de repente tener la posibilidad de hacerte un poco dueña de tu destino también es algo a lo que no están acostumbradas y no están preparadas para ello. Y por eso ella va dando como esos bandazos, porque ella tiene la voluntad clara de realmente llegar a ser dueña de su vida, pero no sabe cómo hacerlo, y por eso se vuelve, tiene momentos histéricos de hecho, y siempre parece que se queja de que los hijos se le van de casa cuando es ella la que sin querer, sin saber, los está echando de casa, los está expulsando, ¿no? Todos los personajes tienen siempre su parte de sombra y su parte de luz. Todos tienen momentos en los que los queremos y momentos en los que los detestamos, ¿no? Y en ese momento en que la mujer está luchando por sí misma, hay algún instante en que se vuelve pues un poco demasiado absorbente. De hecho, los hijos la detestan en ese momento, ¿no? De hecho, el más esquivo, el más huidizo es Manuel, el segundo de los hijos, que solo piensa en salir de esa familia, ¿no? Entonces esto me planteaba la siguiente cuestión, ¿no? No soporta a su padre porque es un desastre, no soporta a su madre porque es controladora, histérica, etcétera. Entonces él quiere salir de ahí como sea, pero es demasiado joven y todavía no puede hacerlo. Entonces yo me planteaba, claro, damos por hecho que claro, los hijos quieren a sus padres, pero ¿es necesariamente así? Es decir, desde el momento en el que es uno de los mandamientos, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no implica que hay una dificultad para quererlos? ¿No implica que hay que hacer un esfuerzo para quererlos? Pero hay una vinculación atávica que multiplica el efecto de los sentimientos. Es decir, odiar a un padre pues es lo más fuerte que hay, ¿no? Cuando una familia se rompe, se producen ahí unos odios y unos sentimientos también de culpa y unos reproches muy fuertes, ¿no? Seguramente, por mucho que la estructura familiar cambie, por mucho que la relación entre cónyuges, entre padres e hijos ya no sea la misma que hace 30 o 100 años, a pesar de todo sobreviven ciertos vínculos atávicos que nos atan a los nuestros, ¿no? Para bien y para mal. En este caso, en algunos momentos, para mal, ¿no? Pero también es verdad que luego, yo qué sé, cuando te pones enfermo, ¿a quién recurres? ¿A tu amigo de ping-pong? No, a tu compañero de tertulia, ¿no? Al final, cuando te estás muriendo, el que está a tu lado es alguien de la familia, ¿no? Es decir, que a pesar de todo, tenemos asumida que hay una responsabilidad que la heredamos, que nosotros no hemos hecho nada por tenerla, que es que somos hermanos de nuestros hermanos sin haberlo elegido, pero que eso nos obliga a algo. Y somos hijos de nuestros padres sin haberlo elegido y que eso también nos obliga a algo, ¿no? Y también los padres tienen una obligación, de ellos con más motivo, porque ellos sí que eran libres de procrear o no procrear, con lo cual les exige un mayor sentido de la responsabilidad, ¿no? Yo creo precisamente en ese magma de sentimientos que es bastante turbio a veces y donde los reproches pues, pueden llegar a ser muy intensos, es donde donde yo me muevo muy a gusto, ¿no? Porque es más, son relaciones pues que no se pueden cortar nunca, porque no hay manera de divorciarte de tu hermano, ¿no? Es decir, un hermano siempre será un hermano. Los marido y mujer se pueden divorciar, pero un hijo no se puede divorciar de su padre o de su madre, y eso siempre sobrevive y te ata, ¿no? Te ata de alguna manera. Bueno, tú sueles decir, ¿no?, que la infancia, cuando los libros de la infancia te gustan porque lo que eres en la infancia lo eres toda la vida. Y una familia, más que refugio, que también lo es, también es lastre. No puedes dejar de ser de tu propia familia, ¿no? Siempre tendrás ese vínculo con tu gente. Bueno, a mí me gusta decir que la familia es a la vez jaula y refugio, ¿no? Es decir, que hay momentos en que uno recurre a la familia porque ahí encuentra una protección que no encuentra en otros sitios. Pero también hay momentos en que uno está deseando huir de la familia, ¿no? En este caso, este es un libro más de familias jaula, ¿no? Más que de familias refugio. Es decir, todo el mundo, en el fondo, está deseando perder de vista a sus parientes más cercanos, ¿no?
Pero al mismo tiempo, el ñoño de mi narrador, porque es así, la verdad... Es Ahora un te poco iba a preguntar sobre el ñoño esa idea suya que tiene de la rectitud, de que hay que arreglar todo lo que hacen mal los demás, de que hay que orientar las vidas de los demás de forma que todo sea armonioso. Esa fe suya extremada en la institución familiar, ¿no? Es como una especie de nostalgia de algo que nunca conoció, ¿no? Esa es la nostalgia por un mundo feliz que nunca llegó a conocer, donde aparentemente las familias se llevan bien, cuando yo no conozco ninguna familia que se lleve bien siempre. Vamos, es que una familia que se lleva bien toda la vida, en cuanto se muere alguien y ahí quiere dar una colección de abanicos, ya la hemos liado, ¿no? Porque el abanico que me dijo mamá era para mí, tú te has quedado con el mío. Ya familias que están unidísimas durante años, de repente por una tontería de un testamento ya se han roto para siempre, ¿no? Lo que quiere decir que en el fondo esa estructura tan poderosa al mismo tiempo es muy frágil, ¿no? Bueno, y otra frase que suelo decir, y perdonad que me repita, pero es que me repito mucho, todos mis libros se repiten un poco entre ellos, yo digo muchas veces la misma frase, que en las familias los reproches no prescriben, ¿no? Es decir, tú coges el Código Penal y ya sabes cuántos años te pueden caer por homicidio, por no sé qué, y hay un tiempo, pues, en que un tiempo de prescripción, que me parece que equivale al tiempo de la pena máxima que podrías... Pero el día que me dijiste, ¿no? Aquella vez que yo quería ver una película y tú me obligaste a poner el fútbol, ¿no? Dices, ya, pero es que es un partido de la Recopa, que ya no existe, ni siquiera, ¿no? Hace 20 años de eso, sí. Es decir, en la familia los agravios no prescriben nunca. Tampoco merecen una condena, ¿no? Pero esos agravios son para siempre, lo cual es tremendo, ¿no? Y cuanto más viejos nos hacemos, más fuertes son los agravios antiguos, que es peor. Pero hablemos del ñoño de tu narrador. Con perdón de los ñoños. Hay que decir que el narrador tiene unas taquicardias desde pequeño que hace que piense en la muerte ya desde que es un niño, con lo cual se define a sí mismo como un adulto prematuro y de hecho todo el mundo le dice que es un poco viejuno para la edad que tiene, ¿no? Y es una persona muy melancólica y... ¿Es una metáfora de la transición, esta melancolía? Pensaba que me ibas a decir las taquicardias. A ver si... También. No, las taquicardias es que las metí porque yo también tenía. O sea, realmente hay elementos un poquito autobiográficos. Y no te lo iba a preguntar, pero... No, uno de ellos era eso, y es verdad. O sea, yo cuando era jovencillo sí que pensaba que me iba a morir pronto. Ya se ve que no, tengo 56 años. No, pero no, como tenía una fase... que de repente me daban una taquicardia sin motivo ninguno y realmente en esos momentos, pues bueno, tu visión de la vida se vuelve extrañamente trascendente, ¿no? Porque con 16 años empiezas a pensar en la muerte como algo inminente, ¿no? Pero no tanto en la muerte, porque no es que sea dolor, es el miedo a la inexistencia. O sea, que de repente dices, estos cabrones se lo van a estar pasando bien aquí y yo ya no estaré. O sea, la injusticia de que uno se muera antes de tiempo, eso es terrible. Y yo no hablaría, bueno, sí, puede ser melancolía, pero sobre todo es el primer encuentro con la muerte o el pensar por primera vez en la muerte cuando piensas demasiado joven te hace madurar más rápido, ¿no? Te hace quemar etapas a mayor velocidad. Lo normal es no pensar en la muerte, ¿no? Borges decía que los niños son inmortales, es que es verdad, un niño jamás piensa en la muerte, ¿no? Yo también pensaba en la muerte, ¿eh? ¿De niña o de...? Sí, de niña. ¿Sí? Sí. Pues si no existía cuando eras niña, ¿no? Sí. La muerte es una invención de los adultos, ¿no? Y cuanto más mayor te haces, encima, como ya hay veces que solo ves a los amigos en los funerales, ¿no? Con lo cual ya la muerte es algo que se incorpora incluso a tu agenda, ¿no? Es decir, ya empiezas a frecuentar. ¿Cuántos niños han ido alguna vez a un tanatorio? Los niños no van a los tanatorios. Los adolescentes jóvenes ya empiezan a ir de vez en cuando porque siempre hay algún accidente, alguna cosa, pero a partir de los 50 años no paras de ir. Vamos, que ya me conocen aquí en el tanatorio de Las Corts, de tanto que voy. La verdad, es muy triste, pero es así. Pero es que realmente la idea de la muerte da trascendencia, o sea, te transmite una sensación de que la vida es extrañamente trascendente y hace que valores más la vida, precisamente, ¿no? Es decir, lo que tiene también de celebración de la vida, pues este libro u otros libros, es precisamente porque previamente has sido consciente de que la vida es finita, no en el sentido de que sea muy fina, sino de que tiene un final y que por tanto lo que te quede por vivir pues tienes que aprovecharlo. Uno de mis poetas favoritos y buen amigo valenciano, que es Carlos Marzal, tuvo una enfermedad muy grave cuando era jovencillo y realmente parecía que se iba a morir.
Y tú lees su poesía, y su poesía es poesía de pura celebración de la vida, porque él va a vivir muchos años, ¿no? Pero como en un momento dado, cuando tenía 18 o 20 años, realmente él creyó que se moría de una enfermedad extraña de la que luego se recuperó totalmente, el resto de la vida para él es motivo constante de celebración, lo cual me parece una actitud bien bonita. Igual todos tendríamos que estar a punto de morirnos a los 18 años y ya viviremos más felices el resto de la vida. También podría ser sin esa necesidad, ¿no? Bueno, pero un sustito. Lo interesante es que como el libro está en primera persona, la voz del narrador va creciendo, cada vez es más grave, en los dos sentidos. Más grave, ya. Y hay un momento que escribe: nuestro futuro solo lo imaginábamos como una reiteración del presente, anómalo y discontinuo. En este momento está hablando de Irene, que es otro de los personajes que aparece. Irene es una especie de Beatriz de la Divina Comedia, a la que el narrador persigue durante toda su vida, hasta que es capaz de descender con ella a los infiernos. ¿Por qué el personaje de Irene? O sea, mi narrador es tan ñoño que efectivamente se enamora cuando de pequeño se enamora de una chica a la que entrevé y cree de verdad que existe el amor eterno, el amor que dura toda la vida, ¿no? Y de hecho esa fijación amorosa va a ser un poco el motor de la historia para él, el motor de su vida. Va a encarrilar su vida en una dirección, incluso en una dirección geográfica determinada, y va a ser uno de los motivos por los que él va a iniciar una investigación, porque su felicidad depende de esa ensoñación, ¿no? de una ensoñación infantil. Pero claro, también esas cosas existen en la realidad, también el amor existe en la realidad, también el amor merece ser contado en las novelas, igual que cantado por Petrarca, ¿no? Bueno, a mí es muy interesante porque el libro explica, Dante, el libro explica la Barcelona de los años 70 y Madrid de los años 80, que es cuando va a estudiar Derecho el personaje principal. Y entonces me han gustado dos cosas. Primero, me gusta mucho que el narrador camina mucho. Yo también camino mucho. Y es una especie de necesidad que tenemos, yo creo, que como para situarnos, ¿no? Para ubicarnos. A veces estás como muy descolocado, estás muy perdido, entonces caminar te hace ver, bueno, que todo está más o menos en su sitio. Yo cuando voy a Mallorca, voy a casa de mis padres, tengo que recorrer exactamente los mismos barrios por los que iba de pequeña para ver que todo está en su sitio. Si no, me pongo muy nerviosa. Cualquier cambio me pone nerviosa. Es como un gato, ¿no? Que tiene que ir cada mañana a ver que todo esté en el mismo sitio, pues lo mismo. El problema es que si todo está en su sitio, que tendría que calmarme, me pongo muy nerviosa porque todo está en su sitio, porque todos hacen lo mismo, las mismas cosas en los mismos lugares, ¿no? Entonces está esa contradicción que es muy rara, ¿no? Y cuando en Barcelona también voy caminando a todas partes y me gusta mucho eso. Entonces hay una cosa que me ha parecido también muy interesante, que es la visión de la ciudad nueva, ¿no? El narrador ha visto cómo crecía Barcelona, ha crecido con él, ha visto cómo se iba haciendo cada vez más grande, ha visto cómo cambiaba, se transformaba. En cambio, cuando llega a Madrid, dice que Madrid ya es una ciudad acabada, tiene la sensación de que es una ciudad acabada, que es como cuando los niños miran a los adultos, que ya los ven acabados. Acabados en el sentido de hechos, claro. y que los adultos, el pasado y el presente, forman un uno, no están separados, ¿no? Sí. Bueno, es que las ciudades forman parte también del propio espíritu novelístico, es decir, que para mí la novela es un género que nace también con la ciudad, o por lo menos con la ciudad moderna, ¿no? Y que hay algo siempre que es como común, ¿no? Al escribir novelas, al hecho de escribir novelas y al hecho de vivir en ciudades y de conocerlas. Yo siempre he vivido en ciudades, alguna muy pequeña, de pequeño viví en Logroño, y en Logroño de los años 60 llegaba justito a la categoría de ciudad, ¿no? Tenía un solo autobús, pero cuando digo un autobús es que era un autobús, no una línea de autobuses, era un solo autobús, ¿no? Pero bueno, y tengo sí esa idea, digamos, diacrónica de las ciudades, o sea, de que efectivamente las ciudades son organismos vivos, que crecen, que van modificándose con el tiempo y que además, según la intimidad o la familiaridad que uno tenga con una ciudad, es capaz de recordar el pasado. Es decir, que la ciudad es también como una especie de palimpsesto donde tú vas leyendo lo que había debajo, ¿no? Tú eres capaz de leer lo que había debajo. Que pasas por un banco popular y te acuerdas que ahí antes hubo un bingo, que antes del bingo hubo una cafetería, que antes de la cafetería hubo no sé qué, ¿no? Y tienes esa relación con las ciudades vividas
que en cambio no tienes con las ciudades que conoces cuando ya tienes una edad determinada, que efectivamente son ciudades que de repente te parece que es como si estuvieran así desde siempre, ¿no? Y te parece que siempre tenemos la sensación de que hay un momento que es como el punto de cocción de las ciudades y que a partir de ese momento las ciudades no tendrían que cambiar. Es decir, cuando dicen recuperemos las Ramblas de siempre, digo, pues ya las Ramblas, ¿en qué momento, no? Porque las Ramblas de siempre no han sido 100 años las mismas Ramblas, todo más o menos, han ido cambiando siempre. ¿A qué momento exacto de las Ramblas te refieres? O hay que recuperar el paralelo, ya, pero ¿qué paralelo? Porque también es que todo ha ido cambiando. Todas las ciudades viven, o sea, y lo bonito es precisamente esa relación que establecemos con ellas, por ejemplo, como el chaval como el narrador, que efectivamente acompasa su crecimiento al de la propia ciudad. Y cuenta, por ejemplo, bueno, calles no particularmente ilustres, ¿no? La avenida Roma, ¿no? La avenida Roma pues va creciendo a la vez que él, porque por ahí pasaban las vías y cuando se taparon las vías y se empezó a construir, pues él paseaba por ahí, veía las obras de las casas, de los edificios que se estaban construyendo y veía cómo del mismo modo que él crecía unos pocos centímetros cada año, también la ciudad iba creciendo poco a poco por diferentes rincones de la ciudad. Otra cosa que me gusta, y esto yo creo que es una lección que hemos aprendido todos de Marseille, es que las ciudades no son en absoluto sus monumentos, no son los lugares típicos de las guías turísticas o de las postales, ¿no? Sino más bien justo las otras zonas de la ciudad, las que no salen en las postales, en las guías turísticas, que son las ciudades realmente vividas. No hay ciudad más detestable que Praga, no sé si habéis estado en Praga, en la parte turística, donde no verás nunca a ningún checo, porque lo único que hay ahí son guías turísticos y autobuses de turistas coreanos o norteamericanos o lo que sea, que van allá y te das cuenta de que han hecho una especie de parque temático de la propia ciudad, lo cual es pavoroso, cuando una ciudad se convierte en parque temático de sí misma, ¿no? Entonces, a mí me gusta precisamente que las ciudades sigan siendo vividas y me gusta ver cómo se desarrollan, que por cierto, las ciudades nunca envejecen, o sea, las personas llega un momento en que ya hemos crecido, ya no crecemos más. Y a partir de ahí vamos para abajo, ¿no? Pero las ciudades no, las ciudades siempre van para arriba, siempre van creciendo. Todo lo que llega casi siempre es, todo lo nuevo casi siempre mejora las ciudades. A veces sacrificando, ¿no? A veces sacrificando cosas que nos gustaría que nos hubieran sacrificado, y ahí viene también un poco esa visión melancólica que tenemos con respecto a nuestras ciudades, que nos parece que nos roban algo, ¿no? Cuando se cierra una cafetería a la que íbamos, o un cine que frecuentábamos, o simplemente una casa que nos gustaba porque tenía una fachada bonita, cuando nos roban eso, nos están robando una parte de nuestra propia memoria también, ¿no? Te recuerdo que cuando te dije que yo había llegado a Barcelona en el año 95, me dijiste, entonces Barcelona ya no molaba. No, no es verdad. Lo que pasa me lo dijiste. No, lo que pasa es que a los... Me dijiste, llegaste cuando Barcelona ya no valía nada. No, lo que pasa es que nada. en el año 95 yo ya tenía 35 años y lo que a uno le mola es tener veintitantos, ¿no? Entonces, a mí la Barcelona de los 80 no me parece mejor que la de los 90. Lo que pasa es que yo era más joven, salía más, me lo pasaba muy bien y realmente uno tiene un recuerdo de la ciudad que es el recuerdo de sí mismo vinculado a la ciudad. En los años 90, Barcelona mejora mucho. Por mucho que echemos de menos la Barcelona preolímpica. Bueno, yo echo de menos el bikini. El bikini, no la prenda de baño, ¿no? El bikini, el salón bikini, la discoteca bikini, la antigua, ¿no? Porque realmente ese era el sitio donde nos encontrábamos muchos escritores, mucha gente, y para mí era una juerga constante ir al bikini y saber que te ibas a encontrar con los amigos, y era una especie de centro de reunión de muchos amigos, ¿no? Pero también me acuerdo, por ejemplo, de que en aquella época las basuras se ponían, la gente soltaba, bueno, la gente, todos, ¿no? Echábamos las bolsas de basura, las dejábamos a la puerta de la casa, y me acuerdo de los ratones que había. O sea, Barcelona era una ciudad infestada de ratones. Ibas al metro y te ponías a mirar entre las vías y veías constantemente ratoncillos que iban de un lado para otro, ¿no? El otro día estaba yo corriendo por la diagonal y me saltó un ratoncillo. Y me pegué un susto tremendo, porque ya no estamos acostumbrados a los ratones. Pero la Barcelona de los 80 era la ciudad de los ratones. O sea, había que contratar 200 flautistas de Amelín para que se vayan a los niños y a los ratones. No, a los niños no. Bueno, a mí me ha gustado mucho la escena de cuando el narrador va a la universidad, se tiene que matricular, que tiene la sensación de que todo el mundo sabe dónde va y lo que tiene que hacer, y él está más perdido que nadie, cuando en realidad están todos igual de perdidos, pero hacen ver como que no, ¿no? Que es lo que hacemos todos cuando vamos a matricularnos a la universidad, que es un mundo nuevo y estamos muy... Y en esta universidad hay un cameo, bueno, hay varios cameos a lo largo del libro, por ejemplo, sale Paco Rabanne, sale Emma Cohen, sale, bueno, en este caso, Peces Barba, y me gustaría que contaras un poco
porque yo creo que es un poco el kit ¿Lo del derecho? Sí. Sí, cada vez que paso por la Facultad de Derecho, de aquí de la Diagonal, echo de menos no haber terminado la carrera. Es decir, yo hice primero, por tanto hice Derecho Natural como todos estos abogados con los que tomabas el otro día calçots. Y dejé Derecho porque había empezado a la vez Derecho y Filología Hispánica, y entonces ya decidí que iba a ser escritor y me parecía que el Derecho me sobraba, que no necesitaría para nada, ¿no? Y que necesitaba más una formación pues en la literatura clásica española y en fin, formarme ya como un filólogo para acabar siendo escritor. Pero luego con el tiempo he descubierto que no me habría venido mal haber seguido los estudios de Derecho, ¿no? Echo de menos, no el ejercicio de la abogacía, no creo que hubiera valido para eso, pero sí haber terminado la carrera y haber tenido una formación jurídica mayor, porque me parece que el derecho es un poco las reglas de juego de la vida, ¿no? Las normas que nos damos para convivir unos con otros y que hay que conocerlas bien. Y luego el derecho te pone en contacto con algo que es muy útil para los escritores, que es el lado malo del ser humano, ¿no? Es decir, si todos fuéramos buenos no haría falta ningún código penal, ningún código civil. Si existen las leyes es porque precisamente los seres humanos tenemos una tendencia a hacer el mal, ¿no? Y eso es lo que con las leyes intentamos controlar. Y echo de menos esa otra vida posible, que es la del jurista, por decirlo de alguna manera, de la persona que termina Derecho. Pero en cambio mi hermano sí que acabó Derecho, mi hermano mayor, que tiene un año más que yo. No solo acabó Derecho, sino que luego se dedicó ya profesionalmente a la docencia del Derecho y se especializó en Filosofía del Derecho. Y no solo eso, sino que además su tesina tenía el mismo tema que la tesina de mi protagonista, de mi narrador, que es la desobediencia civil, ¿no? Y no solo eso, sino que además también tenía como mentor a Gregorio Peces Barba. Con lo cual, lo que he conseguido ha sido poner muy nervioso a mi hermano durante todos estos meses, porque él sabía que yo tenía estaba escribiendo un libro que se llamaba Derecho Natural y que iba a hablar, que el protagonista tenía algunos rasgos suyos. O sea, tenemos que ver a tu hermano, en Ángel, en el ñoño de tu personaje. No, el ñoño soy yo. A mi hermano le corresponde la parte jurídica nada más, ¿no? Vale. Y ahora creo que se le han pasado los temblores porque ya se ha dado cuenta de que no es él el protagonista. Pero a mí me parece que hay que homenajear un poco a los juristas que supieron crear un Estado de la nada, o peor aún, no de la nada, contra lo que había antes. Es decir, porque la legalidad franquista no era una legalidad, era una antilegalidad, ¿no? Entonces lo que tenían que hacer esos juristas pues que crearon esa nueva legalidad democrática fue luchar contra, abolir todo ese pasado y crear algo nuevo que nos sirviera para convivir unos con otros y que homologara la convivencia democrática en España a la de los países cercanos. Pero claro, esto no se hace de un día para otro. En la Segunda República, que eran tiempos en que se vivían mayores urgencias, hizo las cosas más deprisa. Pero eran tiempos muy convulsos y las cosas acabaron mal, ¿no? La ley de divorcio en la Segunda República se aprueba un año después de la proclamación de la República, en el año 32. La ley de divorcio actual, la primera ley de divorcio de la democracia es del año 81, es decir, 6 años después de la muerte de Franco. Se lo tomaron con calma. No solo eso, sino que yo recuerdo, y los que tengáis cierta edad, tú no, me acuerdo de las tensiones que había. O sea, la Iglesia estaba en contra del divorcio. Fernández Ordóñez, que fue el ministro de la UCD que dio la cara por esta ley, que fue el que la apadrinó, digamos, tenía que aguantar insultos y ofensas porque les parecía que España era el último bastión del catolicismo, era un país en el que precisamente no podía legalizarse una cosa tan pecaminosa como el divorcio. Ahora piensas, o sea, si en el año 79-80 todavía la sociedad española estaba discutiendo sobre la conveniencia o no de legalizar el divorcio, imagínate el trabajo que quedaba por hacer. Había mucho trabajo que había que hacer, ¿no? Al mismo tiempo hubo cosas que se hicieron bien. La Constitución, que ha quedado ya tan fosilizada, la Constitución consagraba, por ejemplo, el derecho a la objeción de conciencia. Y yo me hice objetor de conciencia porque tenía ese derecho consagrado por la Constitución. Pero la ley no la aprobaron hasta no sé qué año, el 87 o algo así, con lo cual todos los que habíamos objetado antes nos fueron liberando, nos fueron amnistiando, nos dijeron no hace falta porque ya sois tantos que no tenemos dónde colocaros, no podemos daros servicios civiles sustitutorios para todos, así que todos para casa, con lo cual yo me libré. Bueno, pero pasaron los años y al final
acabaron suprimiendo el servicio militar obligatorio. Con lo cual, dices, ¿es posible que siga existiendo en la Constitución un artículo que te da el derecho a objetar contra el servicio militar obligatorio cuando el servicio militar obligatorio hace como, no sé si son 14 o 15 años que ya no existe? Pues son como fósiles que se quedan ahí, como los delfines y las ballenas que tienen como trozos de mejillones muertos que se les quedan pegados, pues eso es como mejillones fosilizados que seguimos teniendo en la Constitución, ¿no? Y entonces el trabajo que se hizo, que en aquel momento fue bueno, por mucho que ahora nos quejemos de que la Constitución y que la transición se hizo mal, lo que pasa es que hay cosas que no se han ido adaptando a los tiempos modernos y no se han ido arreglando, y por eso pues ahora tenemos motivos para quejarnos de las cosas que se hicieron mal. Yo me alegro de que no te hicieras abogado, porque los abogados escriben muy mal. Ya, pero es que no me extraña, porque los pobres, las sentencias y los considerandos y los... yo ahora estoy haciendo una investigación histórica y tal, donde tengo que leer muchos sumarios, y de verdad que o sea, prefiero una colonoscopia. Es la cosa más aburrida del mundo, ¿eh? En un momento dado escribes: ¿cómo se resume una vida? Sobre todo, cómo se resume una vida inacabada, no vivida del todo, como la de mi padre, que seguía influyendo en la nuestra, aunque fuera por omisión. Volvemos otra vez al concepto de lo acabado, inacabado. Sí, me parece que justo ahí es cuando hablo de que las historias las leemos desde el final, ¿no? Exacto. Las contamos cuando ya sabemos cómo se resuelven. Sí, es como me acuerdo hace muchos años, hablando con Bernardo Achaga, hablábamos del final de los cuentos, ¿no? Y fueron felices y comieron perdices. Ya, pero, o sea, porque acabas el cuento ahí en ese momento, ¿no? Entonces van el príncipe y la princesa, se casan y fueron felices y comieron perdices. ¿Y luego? Daré 2 años, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que los finales felices no existen, existen en los finales editados. Sí, claro. ¿No? Tú luego llegas a casa, lo recortas por donde quieres, ¿no? Todos, en el fondo todos construimos el pasado, ¿no? Todos nos inventamos el pasado y yo creo que, por ejemplo, las viudas empiezan a querer mucho a sus maridos en cuanto ellos están muertos, ¿no? Es decir, de repente empiezan a limpiar el pasado conyugal de todos los reproches, de todas las tiranteces y tal, y pasados unos meses de la muerte del marido dicen: ¡ay, mi Eugenio! Era tan generoso, era tan simpático, era un hombre tan culto. ¿Eugenio? Pero si era el hombre más antipático, era un cateto, era un roñoso, ¿no? Y dice, pero claro, luego tienes la posibilidad, una vez que ya, digamos, has cerrado la historia, tienes la posibilidad de reconstruir el pasado a tu antojo, y entonces puedes convertirlo en aquello que te gusta, ¿no? Y vivir con la felicidad esa de que viviste, de que encima tienes un pasado feliz que en realidad no lo fue, ¿no? Entonces, este personaje mío, este narrador que tiene esa obsesión siempre por darle muchas vueltas a las cosas, ¿no? En el fondo él está siempre un poco paralizado porque piensa demasiado, reflexiona demasiado, ¿no? Y entonces siempre está intentando delimitar responsabilidades y culpas, y siempre está intentando reconstruir su propia historia, tratando de ver si es una historia bonita o una historia fea, la historia de su propia familia, ¿no? Y entonces al final lo que dice creo que tiene cierto sentido, que depende del punto en que decidas echar la vista atrás. Si eliges un momento dado y dices, pues sí, en ese momento había un momento de felicidad o cierta etapa de felicidad en la familia, y si recuperas los recuerdos anteriores, pues puedes pensar que había una armonía. Pero si esperas un par de años más, cuando ya el padre se ha ido con otra, cuando no se quede y tal, entonces ya las cosas se estropean, ¿no? Pero fíjate que la felicidad familiar también es una idea bonita, es decir, que cualquiera que piense en momentos de felicidad familiar los va a encontrar, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, disfruto mucho con las cenas navideñas mías en Zaragoza, que son ya casi rituales, porque siempre contamos las mismas anécdotas. O sea, la gracia consiste en contar que una vez un hermano mío, que era de los típicos que se guardan el trozo de turrón para el final, para luego hacernos rabiar, ¿no? Y entonces, cuando todos nos comíamos el turrón, llegaba este hermano y decía, mira, para que sintiéramos envidia, ¿no? Y entonces hizo así y se le cayó el turrón y se lo comió el perro. Y entonces, este tipo de anécdotas, las cenas navideñas, tenemos como 10 o 20 o 15 y las contamos todas las navidades, que ya seguramente ni siquiera se parecen a lo que de verdad ocurrió, sino que ya hemos ido elaborándolas de tal manera que ya las contamos cada año igual, y entonces prácticamente lo que estamos haciendo es una representación, ¿no? Es casi una performance familiar. Pero esas cenas de Nochebuena
para mí son una idea de la felicidad familiar. Y luego realmente lo pasamos bien, no discutimos, nos reímos con las mismas anécdotas, las mismas tonterías de cómo comía uno con la boca abierta el plátano para molestar al otro, esas tonterías, ¿no? Pues, por ejemplo, tengo tan claro que la familia también genera felicidad que luego cuando escribo sobre familias no puedo dejar de evitarlo, de transmitirlo. Y, por ejemplo, hay un momento, no sé si te acuerdas, que hay un momento que para mí es una novela muy musical, ¿no? Hay un momento que para mí es precisamente expresa esa idea de felicidad, que es cuando empiezan a bailar en la cocina esa canción de Serrat con letra de Miguel Hernández, ¿no? Cuando él, grande y gordo, y tiene esa manera que no es ni de bailar, que solamente pues agitarse un poco en el centro de la cocina y entonces bailar un poco con la mujer que empieza a rotar a su alrededor porque ella es más ligera y más ágil, y luego los niños empiezan a bailar también y poco a poco van haciendo una coreografía improvisada, pero que de tanto que la hacen, al final casi aprenden ya la manera de orbitar en torno a su padre, y es para ellos una idea de felicidad. Es que para mí, creo que todos, todos, la mayoría de la gente, si tratamos de recuperar recuerdos de felicidad familiar, es que los vamos a encontrar. Y son recuerdos a lo mejor de un momento tonto, como de un bailecito en la cocina o de una anécdota navideña, ¿no? No, de hecho el libro está lleno de anécdotas así para recordar. Lo que yo me preguntaba mientras lo leía es, ¿luego esta familia se va a reunir en Navidad para hablar de estos recuerdos? Bueno, esta familia es desastrosa, ¿no? A pesar daba un poco de pena eso, porque sí que hay muchos momentos así, pero luego, si no los vas a pesar de que no todos son tan desastrosos, porque también esa conversación que suele haber entre los padres, pero ¿cómo puede salir que este niño nos haya salido tan mal y este también si les hemos dado la misma educación a los dos, ¿no? Esa es una frase muy típica, ¿no? Luego resulta que tampoco los hijos son todos tan problemáticos, porque es verdad que una relación problemática entre los padres genera problemas entre los hijos. Pero hay algunos que son menos problemáticos. Hay una de las niñas que, por ejemplo, es una chica que igual tiene ese gen de la felicidad, pero para ella la vida no conlleva muchos conflictos, muchos problemas. Al revés, tiene una capacidad de adaptación y es bastante feliz. Con lo cual, también según el punto de vista que eligiéramos de cuál fuera el hijo que contara la historia, también la historia sería muy distinta, ¿no? Ahora, este es el que ha tomado la responsabilidad, digamos, del primogénito, ¿no? Yo soy el primogénito y yo soy el que tiene que sacar la familia adelante, que es una empresa digna, pues, de mejor causa, ¿no? Uh-huh. Malcolm Otero también lloró cuando leyó el libro. Malcolm es muy de llorar también. Yo no, ya lo he dicho. Decía lo de los finales porque ahora es el momento traición de la presentación. Yo recuerdo... No digas el final, porque el otro día una crítica de un periódico... No voy a decir el final, ya lo vi. No, el momento traición fue que en una fiesta de estas editoriales a las que nunca vamos, y me comentaste que tenías problemas con... Sí. Sí, porque de repente hay personajes que empiezan a vivir por sí mismos y quieren hacer cosas distintas de las que tú tenías previstas para ellos, y tienes que dejarles también que hagan sus cosas, ¿no? Y claro, tú creas un personaje, lo sometes a una serie de circunstancias o condicionamientos y tienes que ver cómo reaccionan, ¿no? Y al principio de la novela, cuando la novela está todavía por hacer, pues piensas más o menos que llegará un momento en que los personajes van a actuar de una manera u otra, y luego te das cuenta de que no, luego te das cuenta de que los personajes quieren reaccionar de otro modo, y entonces pues tienes que rehacer. Sí, realmente tuve que reescribir bastante unos pocos episodios del final, mientras que hay episodios que los hice con mucha facilidad, que me salían, digamos, como si estuvieran ya escritos en mi cabeza y yo fuera un medium que lo estuviera simplemente transcribiendo. Hubo otros que no, que tuve que pararme a pensar, dejar unos meses, contar la historia primero desde el punto de vista de un hermano, o sea, fijarme más en un hermano, luego en una hermana y tal, para ver cómo combinaba todo eso y para ver hacia dónde me llevaban, ¿no? ¿Cómo se escribe después de haber ganado un Premio Nacional de Narrativa? Con la buena reputación. Bueno, yo creo que igual, ¿no? Pero ¿Sí? Sí. Digamos que eso te vuelve más exigente contigo mismo, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo creo que ya era bastante exigente conmigo mismo antes. O sea, a mí me da mucho pudor pensar que alguien va a leer una novela mía y que está pues a medio hacer, que no la ha trabajado lo suficiente. Es decir, mi talento llegará hasta donde pueda llegar, pero mi esfuerzo tiene que llegar hasta el final, porque es solo cuestión de tiempo, es solo cuestión de que trabajes mucho, que corrijas mucho, es decir, tienes que, del proyecto de novela que tú hayas concebido, tienes que sacar la expresión, la versión óptima de ese proyecto, ¿no? Y eso, tu talento da
lo que pueda dar, pero tu esfuerzo y tu tiempo lo tienes que poner al servicio de eso, ¿no? Entonces muchas veces es cuestión simplemente de corregir y corregir. Y a veces ves, pues a veces lees novelas que dices, bueno, si es que no está mal, pero le faltaba como una nueva versión, ¿no? Le faltaba, hay novelas que dices, ¿por qué no ha trabajado 3 meses más y ha limado un poco la historia? Y yo, por ejemplo, creo que eso siempre lo he hecho, ¿no? Siempre he tenido esa sensación de que cuando un producto, algo que he escrito yo llega a manos de un lector, pues por lo menos tengo que haberle ofrecido la mejor versión posible de la historia que quería contar, ¿no? Tú como autor eres una marca. Vaya. Tus portadas también lo son. Sí. Bueno, a mí me gustan, esto es lo que opina Enrique Vilamatas, lo de las fotos en blanco y negro, solo que las fotos en blanco y negro de Enrique precisamente no son muy realistas, sino que suelen sugerir o evocar cosas muy distintas de las que evocan las fotos que utilizo yo, ¿no? Porque las mías sí que son más fotos que evocan una etapa determinada de una Barcelona determinada o de una España determinada, y creo que sitúan al lector un poco en el contexto en el que quiero que lo sitúen. Durante un tiempo utilicé unas fotos de un fotógrafo de aquí que todavía está vivo, es muy mayor, pero está vivo, que se llama Eugeni Forcano, y me gustaban mucho esas fotos, utilizamos bastantes para unas reediciones, y también utilicé de un fotógrafo italiano que trabajaba bastante con Leonardo Sciascia, que era Ferdinando Scianna, que hacía unas fotos estupendas, y que también, por algún motivo, aunque eso fuera, la mayoría de las fotos de Scianna eran de Italia, pues por algún motivo, no sé, las sentía muy cercanas. Esta es una foto familiar de una amiga que está aquí delante. Aquí parece una foto... No, queremos saber la historia. ¿Queréis saber la historia? Bueno, estos 2 chicos que veis en la foto, en realidad son los hermanos de mi editora, Elena, cuando tenían 14, 15 años, algo así, ¿no? Menos, es que no sabemos si el 75... Ah, no, es verdad, las fotos tenían aquí 8 o 10, 12. Creemos que la foto es del año 75 porque en la camiseta del más pequeño pone Texas 75, ¿no? Pero no sé si exactamente es de ese año. Y la verdad es que es una foto de esas de niños guapos que se miran, se sonríen, transmiten esa idea de felicidad que a mí me gustaba que transmitieran, y desde el primer momento... De hecho, esta foto iba a ser como la guía para buscar una foto parecida, a ver si encontramos otra foto parecida, pero al final no encontramos ninguna que transmitiera lo que queríamos, y dijimos, es que esta es la foto que tiene que estar, ¿no? Y ahora estás escribiendo otras cosas, pero ¿vas a seguir con la transición o te vas a actualizar un poco? No, ahora estoy metido en no, al revés, me voy a anticuar un poco. No, ahora estoy metido con una investigación que la verdad es, bueno, trabajar con archivos y con documentación, bueno, y sí, principalmente con archivos, es apasionante, ¿no? Ahora estoy trabajando, y muchos de los amigos míos que estáis por aquí lo sabéis porque algunos me habéis ayudado y otros me habéis tenido que aguantar los monólogos, sobre un estafador que engañó a Franco con un invento de una gasolina sintética en el año 39, que era una simple estafa, ¿no? Y que, bueno, yo había leído algo sobre él, pero que no había nada escrito, no había nada investigado. Pero me puse a mirar diferentes archivos y empecé a encontrar cosas. Y entonces vas tirando de un hilo, vas tirando de otro hilo, y al final pues vas descubriendo cosas. Hoy un amigo mío que pasa muchas temporadas en Hamburgo pues me ha dado una noticia que me faltaba, y algún amigo que por aquí sabe que llevo tiempo buscando, que es la fecha de la muerte de este señor, porque este señor, entre muchas peripecias, al final, sin ser nazi, lo deportaron a Alemania. Estas cosas que hacía Franco el régimen de Franco en el 46, que mientras los aliados le reclamaban a los nazis que estaban por España, a estos los protegía, pero luego había unos cuantos que los colaba ahí como la torna, ¿no? Colaba unos cuantos alemanes que eran una pobre profesora de idiomas, un no sé qué, que era un delincuente común austriaco, ¿no? Lo cuela como nazi y así dice, no, os entregamos nazis, no eran nazis. Bueno, entonces hoy, por ejemplo, he dado un pequeño gran paso para mi investigación, que es que ya sé la fecha de su muerte. Muy bien. Ahora pasaremos al turno de preguntas, pero antes, ¿cantarías Triqui 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 Mon Amour? No. ¿Tú qué te has creído? ¿Que es un programa de Telecinco? ¿Qué? Tenía que intentarlo. Las cosas pasan después de media hora.